tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que va por la libertad de expresión. La pluralidad es un factor fundamental para nuestro país y esto aquí usted lo constata todos los días. Agradecemos también a quienes nos retransmiten de manera diferida, como es el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, en esa bellísima región del país, pero también llega a Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos. Un abrazo a las frecuencias de La Pantera que nos llevan a ese lugar del norte, a la frontera norte de nuestra amadísima patria, y por supuesto un abrazo a Radio Nueva República. Un abrazo, queridos compañeros. Esta es una radio por internet, es muy importante porque es manejada por los ciudadanos, así es que un abrazo a todos, a Ana Lidia, mucho gusto, a Molotov, a todos, pues, y a compañeros y compañeras de los grupos también, radiodifusores, muchísimas gracias. Allá en los estudios Tepeyac, gracias, ingeniero Víctor Melara García, gracias, ingeniero Osiris, todo nuestro cariño, y también gratitud para Jonathan Álvarez, que enlaza la parte cibernética para que estemos con ustedes, queridos amigos. Gracias por su compañía siempre y su participación. Bueno, pues temas por demás importantes, relevantes para nuestro país, para el avance de la calidad de vida de los mexicanos. Fíjense nada más que, bueno, aquí se va a tocar estos temas que hemos visto que de manera reiterada le damos seguimiento en este programa, pero se le va a dar el acento especial, como saben hacerlo los maestros, sobre el tema de las reformas constitucionales, en qué se traducen, qué quieren decir, qué paradigma tan extraordinario se viene, ¿no? Con las reformas, nos lo van a explicar paso por paso, queridos amigos. Por otra parte, también la oportunidad de esta votación del 1 de agosto, esta votación en la cual los ciudadanos vamos a decidir si se juzga o no se juzga expresidente. Vamos a dar seguimiento porque incluso se estuvo diciendo que quienes no alcanzaron a cambiar su tarjeta, su credencial de elector, quienes tienen la terminación para el año 20 que se les haya vencido, creo que pueden y podrán votar con esta el 1 de agosto, pero vamos a checarlo bien. Hay que irnos informando, queridos amigos, y bueno, también se va a tocar en qué se traduce y qué se dijo, ustedes seguramente ya lo tocaron, sobre la votación del informe sobre el informe preliminar de la línea 12 del metro, lo que se está transparentando, lo que se está viendo, las fallas estructurales, las fallas más bien desde la construcción al parecer. Vamos a dar seguimiento a todo esto, pero bueno, vamos a escuchar a Ceci Tapia Solidaridad Mil. Ella la felicitamos por el reconocimiento que recibió por parte de delegaciones del Club de Periodistas de México por su incansable labor en defensa de los derechos humanos con verdad y justicia. Así es que su incansable labor reconocida, te felicitamos, Ceci querida, quien además es fiscalista. Muy importante su labor al explicarnos de una manera fácil lo que tiene que ver todo con la situación de la hacienda mexicana, con la cuestión impositiva, qué se hace con nuestros impuestos, qué debemos exigir, con qué debemos cumplir, o sea, nuestros derechos y obligaciones. Así es que muy interesante, la vamos a escuchar a ella, y con nosotros los maestros, don Enrique Pastor Cruz Carranza, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, usted los conoce, ambos directivos del Club de Periodistas de México, y además parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. El maestro don Enrique representa al club en el bellísimo estado de Campeche, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena en el área académica, con la interacción también con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Les mandamos un saludo, una institución
con un rigor académico nacionalista muy importante y del cual también forma parte de manera muy relevante el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Pues queridos amigos, vamos a arrancar, Ceci querida, precisamente por algo que también has dado seguimiento en los micrófonos que hemos informado sobre avances de la ley Olimpia. Al parecer se va extendiendo a los diferentes estados de nuestro país y hay otras cosas más que tú de manera tan atinada nos orientas para que las redes sean de servicio a nosotros y no que se nos utilice para solamente ser tendencia e inflar las cuentas de algunos cuantos. Entonces, utilizando las redes de manera inteligente y sobre todo con profundo amor a México. Adelante, Ceci. Claro que sí, muchísimas gracias, querida Celeste, maestro Enrique Pacheco Carranza, maestro Rodolfo Sánchez Mena. Pues resulta, queridos amigos y a todos los radioescuchas, que en septiembre ya se acerca la presentación de una reforma fiscal para hacer más eficiente la recaudación. Es decir, no se va a afectar a los trabajadores y no se va a aumentar los impuestos en porcentaje. De acuerdo con el SAT de México, está hablando que esta medida podría dar 200,000 millones de pesos adicionales a la recaudación en el año venidero. Esto significa el 1% más del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué lo menciono? Recordemos que una de las armas, y en el programa pasado hablábamos de romper el paradigma. ¿Cómo vamos a poder romper el paradigma si todo el mundo dice, yo sí pago mis impuestos, si tú no pagas mis impuestos? Si ya decimos que todos pagan impuestos, ya sea IEPS o IVA, que son los impuestos a terceros, que no son impuestos propios de una actividad empresarial, como lo puede ser el impuesto sobre la renta. ¿Cómo podríamos hablar de que no se afecte a los trabajadores? Resulta que los trabajadores, quienes son los que mantienen al país, pues ellos no deducen nada. Sin embargo, todos los empresarios pueden deducir absolutamente lo que ellos hacen, no así. Estas cosas pueden ayudar a que, pues obviamente, se pague impuestos quien verdaderamente recibe. Es decir, hay quien pueda recibir 1,000,000 de pesos en sueldos, pero paga 300,000 pesos de impuestos. Pero hay quien recibe 1,000,000, ese mismo 1,000,000 de pesos como empresario y paga 0 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Que uno sí deduce y el otro no. Entonces hay que estar súper atentos a estas medidas y a esta reforma fiscal que no solamente va a ayudar al país, sino que va a equilibrar el pago de impuestos, que es una de las características de esto y que nosotros no lo conocemos. Paga impuestos quien tiene más, quien gana más, y bueno, pues por ahí vamos a empezar. Entonces, si yo puedo decir que todos vamos a pagar impuestos, yo creo que esta reforma puede beneficiar y equilibrar los ingresos del país. Y bueno, también hay que hablar las denuncias anónimas. Nosotros por ahí estamos empujando algunas denuncias del SAT de unas personas que en Morelos han sido despojados del agua por organizaciones que hacen funciones del Estado, como es la administración de la limpia, del agua, etcétera, etcétera, y que no están trabajando. Sin embargo, les roban, usurpan, les despojan de estos servicios. Entonces, estas denuncias, ¿por qué al SAT? Pues porque no dan CFDIs, es decir, facturas. Entonces, yo creo que aquí en esta denuncia podemos practicar este portal anticorrupción y poder hacer ya sea en denuncia sat.gov.mx, en el sat.mx, que es el Twitter, o en el Facebook SAT México, hacer estas denuncias de manera confidencial y esto nos va a beneficiar como ciudadanos. Otro punto también y que es de derechos humanos, porque también nosotros tenemos que darnos cuenta, es el agua, porque se tiene que garantizar como un derecho fundamental el agua, porque es saludable, aceptable, accesible, asequible, suficiente. Sin embargo, muchas personas, aún los profesionistas del agua, piensan que no es un derecho del Estado para la población, pero sí lo es, no solo porque el agua es vida y porque es indispensable. Entonces, estar muy atentos. Y bueno, como bien nos lo dijo nuestra querida Celeste, la ley Olimpia, que empezó en un estado, hoy ya van 28 entidades de nuestro país que están sancionando la violencia digital, es decir, denuncia, y esto pues es algo muy, muy importante. Hay un HP que me gusta, por ahí ojalá lo puedan ver,
un hashtag que se llama Defendamos al Pueblo, en donde se hablan de todos estos tópicos y que estamos hablando que que Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Colima, el Estado de México, el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México, Oaxaca, pues ya están dentro de esta ley Olimpia y pues bueno, esto es muy, muy importante que nosotros podamos hacer. También la reinserción de la Ley Nacional de Ejecución Penal y garantizar la efectiva reinserción social. ¿Por qué menciono esto de Defendamos al Pueblo? Exhortar a cumplir la Ley de Ejecución Penal y garantizar esta justicia que sea de manera efectiva. Pues resulta que hemos hablado aquí de la fabricación de culpa. Hoy le mando un abrazo muy, muy especial a Pablo Bin Salamanca, que fue torturado y que sigue preso después de 12 años, ya va a ser 12 años preso injustamente, y que ojalá la Secretaría de Gobernación, el presidente de la República pueda darle un indulto. ¿Por qué queremos el indulto? Pues porque él fue torturado, él ha sido perseguido político, hay pruebas de ello, entonces estar como atentos a todo esto y darnos cuenta que así como Pablo Bin Salamanca, hay miles de personas que no van a encontrar la justicia y nosotros, el pueblo, no nos manifestamos en contra de la tortura como tratos crueles y no estamos hablando de que ay me empujó, me dijo feo, no, le arrancaron las uñas y hay heridas todavía de eso y aún así que fue preso con tortura, él sigue sufriendo la falta de libertad. Y bueno, esto es uno de los pocos temas que podemos hablar. Sin embargo, lo más importante es hacer nuestras las redes sociales, cuidar lo que compartimos y algo muy importante, evitar las fake news. Por ahí siguen hablando del medicamento que no hay en los hospitales, los niños que tienen asuntos de cáncer, pero yo quisiera saber, y yo creo que esta es una parte que vamos a hacer como bueno, del programa de Voces del Periodista, ¿quién es responsable de esto? ¿Quién nos puede decir si esto es verdad? Y bueno, pues este es mi comentario de redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Como siempre, importantísimo escucharte. Y bueno, queridos amigos, vamos a dar seguimiento, como ella bien lo dice, hagamos que las redes sean a nuestro servicio, no nosotros al servicio de las redes. Por eso hay que dar seguimiento a lo que es realmente información, como lo dice Ceci, y reitero, chequemos, corroboremos que sean ciertas la información que vemos, no muchas veces por los medios, hay veces que falta irresponsabilidad, que no sea de parte de nosotros, queridos amigos, al compartir, que a veces por falta de información, no por mala fe, sino por falta de información se hace, así es que hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues hay otro tema fundamental, este es fundamental, queridos amigos, y es que el señor presidente va por 3 grandes reformas constitucionales. Dijo que hoy, a partir de ahora y de aquí al 2023, se va a presentar a la Cámara de Diputados estas 3 reformas constitucionales, que son sobre el sector energético, sobre la Guardia Nacional y también sobre el Instituto Nacional Electoral. Son estas básicas, estas 3 reformas básicas que se van a promover. Y bueno, pues que de alguna manera las principales reformas constitucionales ya fueron aprobadas, pero sin embargo detalló que la primera iniciativa de reforma está relacionada con que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, imagínense nada más que esto ya se espera para que se presente a finales de año o a más tardar en el 2022, queridos amigos, a principios del 2022. Aquí es muy importante que esto se haga porque el presidente mexicano envió una reforma legal, pero no constitucional en materia de energía eléctrica. Y por esto es que sabemos de la cantidad tremenda de amparos judiciales que han impedido que se pueda avanzar, y esto es lo que ha generado esta circunstancia, impugnas y malas informaciones.
En fin, aquí hay cosas que son muy, muy, muy concisas, queridos amigos, y es que esta reforma constitucional va a buscar, por ejemplo, entre otras cosas, y con este tema vamos a regresar, que el 56% del mercado eléctrico, de lo que se suministra, sea para la Comisión Federal de Electricidad y que en manos particulares quede el 46%. O sea, hay no, aquí está mal, sería el 44, porque último 56, sería 54-46. Déjenme checar este dato, pero finalmente es de que la Comisión Federal de Electricidad tenga la mayoría. Y entonces así, de alguna manera, en las decisiones prioritarias y de interés fundamental para el país, pues no se va a poder intervenir por intereses privados. Lo que va a ser fundamental es el interés nacional. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, en estos micrófonos de la pluralidad. Bueno, pues vamos a escuchar a los maestros, Enrique Pastor Buscarranza, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, para que nos opinen sobre estas principales reformas constitucionales de las que compartimos con ustedes. Arrancamos con si les parece, con la energética, y ya después vamos escuchando la importancia de la reforma al INE y también lo de la Guardia Nacional. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, adelante, lo escuchamos con mucha atención. Gracias, licenciada Celeste, muy buenas tardes, maestra Ceci Tapia, mi querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Pues sí, efectivamente, esta es una propuesta o esta es una reforma que viene a tratar de rescatar lo que el 27 de septiembre de 1960 el presidente Adolfo López Mateos llevó a cabo con la nacionalización de la industria eléctrica, con una visión, por supuesto, de ser un elemento y un factor fundamental para detonar el desarrollo económico, la productividad y todo lo que esto representa en materia energética y sobre todo en este marco de la energía que pues es hoy por hoy un elemento fundamental para lograr objetivos de autosuficiencia. Hay que recordar que a partir de esa nacionalización el propio mexiquense advirtió que vendrían nuevas generaciones las que tratarían de revertir este evento por todo lo que esto representaba, y vaya que tuvo una visión extraordinaria el presidente nacido en Atizapán de Zaragoza, ya que a partir precisamente del neoliberalismo, uno de los grandes objetivos del Banco Mundial y de los intereses globales fue tomar el control total de nuestro sector energético para que cubriera las necesidades empresariales y de negocio, de portafolio de negocio, como dicen los clásicos y elegantes de la economía, y que sin que se hiciera consideración al detrimento de las propias bolsas de los ciudadanos, que en un momento determinado pues empezaron a sufrir las consecuencias de estos altos costos. Para entrar en contexto, a partir precisamente de la llegada del Partido Acción Nacional, habremos de recordar que llega a la Secretaría de Energía Felipe Calderón Hinojosa, precedido, esto es importante señalarlo para que vayamos entendiendo cómo fue operando todo este engranaje del neoliberalismo. Llega Calderón Hinojosa después de haber sido considerado un héroe, y le pongo comillas, por supuesto, por haber sido el voto final para que se aprobara el FOBAPROA, que es una de los grandes fraudes financieros que todavía seguimos pagando, y que por supuesto tendremos algún día la posibilidad, ojalá y en estas consultas se llegue a ello, tema que vamos a hablar más adelante, para se tenga conocimiento de quiénes fueron los que hicieron la fiesta y por qué tiene que ser la ciudadanía quienes paguen las consecuencias de esta rapiña verdaderamente extraordinaria. Como secretario de Energía, llegó e inmediatamente nombra como subsecretario de Electricidad al español nacionalizado
supuestamente nacionalizado mexicano, Juan Camilo Mourinho, que por supuesto viene con una visión de favorecer a todas las grandes empresas europeas, Unión Fenosa, Repsol, todo lo que era en materia energética, y que siendo del Partido Popular Español, donde José María Aznar había sido el padrino de la moda peculiar de doña Martita y de don Vicente Fox, pues esto se convirtió en un elemento que dio facilidades para que se concretara. Entonces, a partir de ahí, posteriormente, cuando se llega a la elección, la Secretaría de Energía, la Presidencia de la República, pues prácticamente entrega ya todo el dominio que se había logrado en gran proporción a partir de Carlos Salinas de Gortari, pero que ahora en la carga, el negocio, las utilidades eran para la iniciativa privada y los cargos y las afectaciones por ser minoritario. Es decir, fue un proceso de metástasis privatizadora, por llamarla en términos médicos, para ir sacando al Estado e irse apoderando de todas estas áreas estratégicas de energía. Cuando el presidente hace esta propuesta, después de una ley eléctrica que es votada por los amparos, pues definitivamente tiene que ser en materia constitucional para darse una recuperación, o yo diría incluso una renacionalización en ese marco en donde siga siendo y sea el Estado quien tenga la mayor parte de las acciones y por supuesto las grandes decisiones en beneficio de los consumidores sociales, de las empresas que tengan una visión productiva socialmente responsable, y no esa visión de saquear y de tenernos prácticamente cautivos como en los viejos tiempos que se dieron, sobre todo en estas zonas enequeneras y de exhaciendas, donde prácticamente ver llegar los recibos de luz es casi un golpe mortal cada bimestre, licenciada Celeste. Gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Yo le pediría de favor al maestro don Rodolfo Sánchez Mena la lectura sobre el impacto también estratégico de lo que significan estos intereses, pues en pro o en contra de nuestra patria. Yo me refiero como todo esto que nos decía el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, esa desventaja tremenda que se tiene pues ahora sí que por intereses privados en contra de los intereses populares nacionales, ¿no? ¿Cuál es el impacto, maestro, de esta reforma? Lo escuchamos, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante. Bueno, maestro don Rodolfo, adelante. Adelante. Vamos a tratar de proporcionar algunos elementos de información para que haya una reflexión sobre el problema que se enfrentará el presidente en su segundo periodo con estas tres propuestas de reforma constitucional que tienen un impacto profundo en las necesidades de producción, en el consumo en los hogares, cómo nos organizamos en términos de la ley propuesta para el cambio constitucional para modificar la actual composición del Instituto Nacional Electoral, el presupuesto, el Tribunal del Poder Judicial, y además de ello, el presidente propone desaparecer los 200 diputados plurinominales. Y por último, pues vamos a ver que también está proponiendo que la Guardia Nacional se reintegre a el Ejército, a las Secretarías de la Defensa Nacional. Son cambios muy importantes. El primero, el de la Comisión Federal de Electricidad, que da un marco, como bien dice Celeste, que da un contexto de una serie de propuestas que se están haciendo a nivel internacional por los poderes dominantes en el sector energético global, de toda naturaleza, norteamericanos, rusos,
chinos, etcétera. Y en la propuesta de los Estados Unidos se pone énfasis en las llamadas energías verdes y, bueno, pues hay una campaña muy fuerte en nuestro país en relación a esta propuesta de que la CFE y Pemex no producen energías limpias, no se tienen un sustento en energías limpias, pero todo esto es propaganda. Y aquí lo más importante es señalar que la CFE y tanto Pemex representan un factor decisivo para la seguridad energética del país. Cuando hablo de seguridad energética del país, es evitar que se tengan fallas y que falte el abasto de energía, como lo ha sucedido en los Estados Unidos, en Texas recientemente, en California, en otras entidades, y en donde la paralización del servicio eléctrico pues tiene altos costos para el país, para los Estados Unidos y para la población. En Nueva York la gente se queda atrapada en los edificios, no puede bajar por los elevadores, no hay metro, etcétera. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Perdón la interrupción, hubo un salto en el control remoto, en el aparato, en el Quantum, y bueno, pedimos disculpa. Bueno, eso es por parte de nuestra producción de Voces del Periodista, y bueno, por eso el ingeniero Osiris fue a corte. Vamos a regresar. Yo quiero que continuemos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien hablaba sobre las afectaciones que no solamente se crean en México, ¿no? Sino que por sistema, ahora sí que como por una cuestión de lógica, pues sucede en donde se da prioridad precisamente a intereses privados. El maestro hablaba sobre lo que ha pasado en mismo Estados Unidos y aquí en México, bueno, se llegó a cortar la luz en anteriores periodos de gobierno, incluso a hospitales. Entonces, bueno, hay cuestiones que son bien importantes de analizar. Lo seguimos escuchando, maestro don Rodolfo. ¿Ya está ahí en la línea? Sí. Adelante, maestro, adelante. Bueno, pues cuando hablamos del tema de seguridad energética, y por eso estábamos poniendo los ejemplos de lo que ha pasado en los Estados Unidos, debemos también decir que en los Estados Unidos no tienen un servicio eléctrico como lo tiene México. ¿Cuál es la diferencia? En los Estados Unidos, por razones de cómo está organizado el gobierno y los negocios, ¿sí?, cada estado tiene su propia legislación, tiene 20 o 15 empresas que se disputan el mercado y los altos precios a los que venden la energía. Y eso provoca que cuando fracasa o se cae el sistema eléctrico en un estado, ¿sí?, no es fácilmente reparable, o cuando se da en cadena como se ha dado en los Estados Unidos. Por el lado de México, tenemos garantizada la seguridad energética en dos elementos, celeste y estimado público. Uno, porque tenemos un integrado sistema de CFE, pero además de que está integrado, tenemos una diversificación de fuentes de energía que permite subsanar cuando uno deja de operar por cuestiones de orden climático, subsanarlo con el sistema central que es capaz de todo lo que se presenta cuando hay cuestiones de orden climático o de otra naturaleza. De tal forma que nuestro sistema de electricidad basado en la CFE tiene el modelo norteamericano un alto grado de confiabilidad, porque así lo hemos visto que cuando se cae el sistema por ciclones, por
fallas. También con los terremotos, la CFE establece el servicio de electricidad. Por eso es muy importante que defendamos esta propuesta de reforma constitucional del presidente. Y hay que aclararlo que es muy importante. De esas tres propuestas, el presidente se reunió con los grandes empresarios de México, inclusive aquellos que encabezaron la alianza opositora, ¿sí? Y que van a formar parte de esta alianza opositora del Congreso para aprobar estas leyes, estas reformas constitucionales. Y entonces los empresarios siguen en esta alianza opositora, pues tienen en sus manos también saber si corresponde a las necesidades no solo de este gobierno, el gobierno de la 4T, sino todas estas propuestas que sirven al país, que sirven a los mexicanos, los apoyan o no los apoyan. Y ahí tendremos nosotros un escenario con toda claridad de reflexión de quienes están comprometidos realmente con el país y quienes no lo están por las razones o ideológicas o de intereses tras de ellos. Exactamente, maestro, muchísimas gracias. Yo le pediría al maestro don Enrique Pastor Carranza su opinión sobre la otra reforma prioritaria que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral para darle una verdadera independencia en el proceso de las elecciones y que no haya intromisiones por parte de entidades que incluso son financiadas por el exterior. Entonces aquí, yo le pediría a usted, maestro don Enrique Pastor Carranza, que nos hable sobre este tema, ya que también el señor presidente habló no solamente que pudiese darse una renovación del INE, sino también pudiese darse la creación de una nueva entidad, aunque sí destacó que esa institución deberá ser un organismo independiente, verdaderamente independiente. Lo escuchamos, maestro don Enrique Pastor Carranza. Adelante. Sí, licenciada, efectivamente ha habido una evolución bastante rápida, hay que decirlo, en el tiempo de nuestro país, en el tiempo independiente postrevolucionario, en la manera en que se han ido llevando a cabo las elecciones, desde las épocas en que quien era el que regulaba los procesos era el secretario de Gobernación, es decir, un ente de gobierno que tenía representaciones de partidos, supuestos representantes ciudadanos, hasta la constante evolución que llevó a la creación del Instituto Nacional Electoral, en donde si bien hay una presencia de apariencia ciudadana, estos consejeros electorales en su gran mayoría son cuotas de partido que se consensan o se cabildean precisamente para llegar a esos cargos y tener no una representación ciudadana, sino un porcentaje de influencia política de cada uno de los consejeros ciudadanos que representan a los partidos políticos, que los apoyan, hacen la negociación e incluso los que han sido vetados. Aquí un personaje no cubre las expectativas o no cubría las expectativas políticas personales de los partidos o de grupos, simple y sencillamente no podía y no pasaba la propuesta. Esto es interesante y habrá que estar muy atento de qué manera viene la propuesta, porque si bien hoy tenemos un INE ciudadanizado, es de forma, más no de fondo. Tenemos un INE con cuotas de poder partidista, es más, no es un Instituto Nacional Electoral ciudadanizado, es un Instituto Nacional Electoral partidizado, que eso es lo que hay que quitarle de encima. Ese es el gran lastre que en este momento yo creo que es muy, muy, muy trascendental, porque el avance democrático que se ha demostrado en los últimos procesos electorales no puede generar posteriormente que estos intereses creados en donde un consejero electoral ciudadano esté más amarrado a quien lo puso
o a quien le sirve y no a la responsabilidad que le corresponde como representante de toda la sociedad y de todos los sectores que en su momento, por supuesto, pagan su sueldo, sueldos que son bastante altos, que también ha sido motivo de algunas polémicas en ese sentido, y que tengan una función lo más apegado a la probidad que en este caso se requiere. En la medida en que vayamos avanzando, no solo en la estructuración, en la participación, en la limpieza de los procesos, también se tiene que hacer asepsia, se tiene que modificar la manera en que se estructura. Hay en el marco de la integración del instituto, hay representantes partidistas, hay consejeros del Poder Legislativo, en fin, hay representantes de partidos políticos, como ya dije hace un momento, pero la ciudadanía sigue estando falsamente representado por consejeros que son cuotas partidistas. Ahí es donde está la manzana envenenada y ahí es donde la propuesta es básica y fundamental. Ahí es donde las instituciones y las instancias en las que debe entrar en el debate este asunto, y hay que dejar muy claro para que la ciudadanía entienda la información. No se está desapareciendo y no se pretende quitarle a la ciudadanía el control del Instituto Nacional Electoral, porque no lo tiene la ciudadanía. Se pretende darle y ciudadanizar precisamente el Instituto Nacional Electoral para que sean gentes que puedan entrar en un marco de debate, de cuestionamiento, insisto, aunque parezca reiterativo, y no como cuota de partido consensado para tener lo que llaman en términos políticos dentro de las propias instituciones una presencia y un equilibrio en las decisiones. Las decisiones tienen que ser basadas fundamentalmente en la voluntad popular expresada en las urnas, tiene que ser fundamentalmente en toda la estructura territorial y en la forma en que opera el Instituto Electoral, y tiene que ser también en la forma en que se integre y se dictaminen finalmente la voluntad popular sin que existan, insisto, estas representaciones que son total y completamente contaminantes. En tanto no sean totalmente ciudadanizadas, siempre estarán al servicio de los partidos políticos que los impusieron, licenciado. Gracias, maestro. Don Enrique Pasotis Carranza. Don Rodolfo Sánchez Mena, su punto de vista, si fuera tan amable, maestro. Adelante. Vamos a complementar algunos comentarios de todo lo dicho por don Enrique, coincidiendo con él, nada más agregar algunos pequeños detalles. Y esos pequeños detalles tienen que ver precisamente con lo que los argumentos que se tienen en contra del actual INE, que es el carácter muy partidista con el que está organizado, los costos que tiene y cómo está estructurado. Por ejemplo, es muy importante entender que a pesar de que el INE es un organismo de carácter nacional, como lo vimos en las pasadas elecciones celestes, también hay organismos, los famosos ORCLES, que funcionan a la repetición del INE en cada uno de los estados. Y por cada estructura también se repite la parte del Poder Judicial en cada una de las entidades. Entonces, esto se supone que se hace que los estados, no el gobernador, sino los estados, participen en la organización de las elecciones cuando son de carácter estatal o municipal o de las elecciones del Estado. Pero cuando tienen conflictos como, por ejemplo, que van a presentar quejas, estas no se resuelven en las entidades y se trasladan normalmente a la capital, donde finalmente están los tribunales que van a definir. Si eso implica, bueno, pues darle un espacio, un respiro
a que los ánimos se calmen, todas estas cuestiones que están bien pensadas en términos de tiempos políticos, pero también los tiempos políticos causan gastos. Y esto, bueno, que se eleva el presupuesto del INE, como lo tenemos actualmente, y pues el país requiere recursos para invertirlos en otras áreas que son fundamentales para el desarrollo del país. En última instancia, es un problema que hay que pensar y que se diseña, Celeste, estimado público, para preparar al país para las elecciones federales de la sucesión presidencial. Cada sexenio esto sucede, hay una adecuación del órgano electoral para que todos estén de acuerdo, ¿sí? Y que a la hora de que se den los resultados presidenciales, estos sean aceptados, como ahora sucedió en estas pasadas elecciones. ¿Sí? Se requiere de un consenso, de un acuerdo preliminar a las elecciones, expresado en términos legales, para que los acuerdos políticos se cumplan y se eviten conflictos electorales como los que afortunadamente se dieron, no se presentaron en estas elecciones pasadas. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Queridos amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. En esta mesa con el maestro Enrique Pacheco Carranza, la mesa de Solidaridad Mil, y el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, a quien le pido, si fuera tan amable, en hacer el comentario sobre la propuesta que tiene que ver con la Guardia Nacional, que se creó como un órgano civil militar adscrito a la Secretaría de Seguridad, pero que ha recibido fuertes críticas, y el señor presidente precisamente comenta que no quiere que suceda como ya ha pasado con órganos de seguridad en el pasado, la Policía Federal específicamente, y que no degenere. O sea, ¿cuál es la lectura de usted, maestro don Rodolfo Sánchez Mena? Adelante. Bueno, pues Celeste, hay que recordar nada más que la oposición fue la interesada en que la Guardia Nacional no tuviera la propuesta, no se aceptara la propuesta, que fuera una parte de que tuviera un carácter militar. Entonces ellos insistieron mucho en que fuera una secretaría de carácter ciudadano y que se escribiera una Secretaría de Seguridad de carácter ciudadano. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Tiene que ser muy efectivo en esto, pues es que la mayor parte de la Guardia Nacional, pues está compuesta por militares, y su propio transitorio señala que va a tener todas las modalidades que son parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas, ascenso, disciplina, etcétera. Entonces, por la nueva circunstancia, bajo la nueva realidad de que se está negociando un proyecto de seguridad con los Estados Unidos, independientemente de lo que tanto a dónde se dirija, es muy importante la reiteración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Ahora, ¿qué va a pasar con la Secretaría de Seguridad? Bueno, pues esto tendrá que definirse sobre el camino, porque en realidad la función que tenía pues era precisamente operar a la Guardia Nacional más otros elementos de menor importancia. Y eso es lo que se tiene que afinar con toda la parte de sustancial, la reeducación del gobierno federal. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro don Enrique Pacheco Carranza, el colectivo Mexicanos por la Cuarta Transformación reactivó la campaña Juicios sí, impunidad no, para el próximo 1 de agosto. Esto tiene que ver con que se someta a juicio a los expresidentes de la República,
desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Aquí para esta consulta se requiere la participación a nivel nacional de 40% del padrón electoral, es decir, 37 millones de votos. Hay una muy importante actividad, se nota en redes, se nota en los comentarios, no solamente en el gremio periodístico, entre los propios ciudadanos sobre este tema. Y yo le pregunto a usted su opinión, maestro don Enrique Pastor. Adelante. Bueno, efectivamente, esta es una consulta muy importante a la ciudadanía, porque si bien en el marco de derecho todos somos iguales ante la ley y cualquier delito, sea cual sea, tiene que ser castigado en el Estado de Derecho, en la práctica y sobre todo en el aspecto de expresidentes, existe o se ha mantenido una regla no escrita, inmoral y por supuesto ilegal, en el sentido de que los expresidentes son intocables y que cualquier acto que se haya cometido, él y muy cercanos colaboradores simple y sencillamente no se les puede llamar a rendir cuentas de esos eventos. Y hay que ser muy claro y muy preciso. Los mandatos de la ciudadanía en los últimos procesos electorales han sido muy claros, y el hartazgo, el derroche, la rapiña, el saqueo de excedentes petroleros, la privatización de playas, el robo de nuestra minería, en fin, toda esta enorme gama de actos en contra de nuestro país no pueden pasar como un acto pirata, y vaya que sabemos de eso acá en el sureste y sobre todo en Campeche, en donde eran una tierra asolada y todo se volvió tradición y leyendas y mitos, para que se terminen convirtiendo incluso en héroes. Hay que saber dónde quedaron todos esos excedentes petroleros, hay que saber qué pasó precisamente en Ayotzinapa, hay que tener conocimiento por qué no se ha hecho justicia con los niños de ABC, hay que investigar también qué pasó con esos estudiantes desaparecidos, del evento del movimiento estudiantil. En fin, no podemos seguir en este país el Fobaproa. O sea, hay una enorme estela, como si fuéramos un cometa, en donde la parte maciza, que es la ciudadanía, está exigiendo que esa luz de impunidad se apague. Y esa luz de impunidad se tiene que apagar con la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Esto no es un linchamiento. Quienes pretenden hacerlo como un linchamiento están totalmente fuera. Esta es una exigencia que ha quedado de manifiesto y así deberá ratificarse si el sí domina. Gracias, maestro don Enrique Pastor Carranza. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, su comentario al informe que dio lectura, el informe preliminar sobre lo ocurrido en la línea 12 del metro, esta lectura que dio el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Tebas, pues indica que después de las primeras revisiones, al menos hasta ahorita, que han sido realizadas por expertos, al parecer obedece a una falla estructural asociada a la mala construcción. Lo escuchamos con interés, maestro. Adelante. Adelante, don Rodolfo. Es la primera parte de lo que la empresa que se contrató finalmente para dar un informe preliminar. Faltan dos, pero hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención, Celeste, que la parte final del informe van a presentar un día antes del informe presidencial, y esto va a tener un impacto en el desarrollo y en el contenido del propio informe del presidente. Y desde ahorita yo me preguntaría qué tanto afecta los resultados que ha tenido el presidente cuando este informe se va a presentar un día antes, sabiendo que toda la información disponible, el impacto político que ha tenido el desplome del mes. Sí, no es cualquier cosa, y ya sabemos que el informe técnico va a derivar
en responsabilidades de orden civil, de responsabilidades de orden judicial, ¿sí? Y el impacto además que tiene esto en la propia sucesión presidencial, habida cuenta que el presidente agregó inmediatamente a dos de sus colaboradores como parte de las cartas que tiene para jugar la sucesión presidencial. Entonces, aquí la parte técnica influye definitivamente en sus resultados, cualesquiera que sea, sobre la parte política, y también ya lo hemos visto sobre un destacado empresario que es Carlos Slim y muy cercano al presidente de la República. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Yo pediría a Ceci Tapia, Solidaridad 1000, lo que había quedado en el tintero, lo que quieras comentar, ya estamos a 2 minutos de salir. Claro que sí, que es algo muy importante, es la reunión de los nuevos gobernadores, se va a acabar la jornada, y con esto, todos los temas que hemos platicado aquí en el programa, queridos maestros, querida Celeste, de la Guardia Nacional y cómo ellos están de acuerdo con que sigan siendo parte o sean parte de la Sedena, y por qué el pacto fiscal federalista que tienen desde hace muchísimos años que se ha manejado la federación con los estados, y bueno, 24 millones de personas más van a ser gobernadas por Morena, y esa parte es muy interesante. ¿Qué va a hacer este gobierno en un pacto en que los gobernadores nuevos electos dicen no al robo nunca más, no como en el sexenio pasado que eran los gobernadores? Y bueno, ahora también, ¿qué ha pasado en Guanajuato y por qué profesionalizar la Guardia Nacional o por qué ver esto de la seguridad interior y de la seguridad nacional? Pues resulta que Guanajuato sigue engrosando los números de la media de asesinatos con violencia en el país. 41 masacres de enero a estos días son los que están contabilizados. Masacres en donde se han encontrado fosas, en donde se han encontrado estos actos de violencia. Yo creo que eso es muy importante, que esta alianza federalista, en donde Guanajuato y el gobernador Diego Sinue son parte, y además son yo digo que un club de Toby, puesto que perdieron Colima y Michoacán en estas nuevas elecciones. Entonces, estar pendientes qué va a pasar. Y bueno, ese es mi comentario. Gracias, Ceci, querida. Queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso se trata, queridos amigos. Escuchémonos todos. Gracias, don Enrique Pasos Carranza. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Gracias, Ceci Tapia, @Solidaridad 1000, pero sobre todas las cosas, gracias a ustedes, queridos amigos. Un beso tronadísimo, los queremos en verdad mucho. Hasta la próxima.